Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me va a confirmar el equipo de Amtech si estamos ya transmitiendo en vivo para que podamos iniciar con la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos y gracias por atender esta presentación en vivo que estamos haciendo a través de Facebook Live en el canal de Amtech. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes haciendo esta presentación que trata sobre el formato full frame. Vamos a conocer cuáles son los orígenes de este formato, cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo y también hablar un poquito de la historia de Carl Zeiss. Mi nombre es Alejandro Alcocer y soy representante de ventas de Zeiss en México y Latinoamérica. Y como les comentaba, estoy pues muy contento de estar el día de hoy con ustedes aquí. Vamos directamente a conocer un poquito de la historia de Carl Zeiss. Zeiss es una empresa fundada en 1846 por el señor Carl Zeiss en Alemania. Y en los orígenes de la empresa se dedicó mucho a la manufactura de equipos de medición, microscopios y escalas químicas. Es una empresa que está muy enfocada a todos los temas de visualización y está estructurada en varias divisiones. Nosotros en el campo de fotografía y cinematografía pertenecemos al grupo de negocio de ópticas de consumo y específicamente pues vamos a hablar de los productos que tenemos nosotros, particularmente para el formato full frame. En el año 2021 la empresa va a cumplir 175 años de historia y vamos a estar pues muy contentos de hacer esa celebración. Hay un segundo personaje muy importante en la historia de la compañía Carl Zeiss, que es Ernst Abbe. Ernst Abbe era un físico matemático de la Universidad de Jena, 25 años más joven que Carl Zeiss, y cuando tenía 25 años es contratado por el señor Zeiss para incorporarse a la empresa. ¿Qué fue la aportación importante que hizo Ernst Abbe? Antes de su llegada, los objetivos se producían a partir de un método de prueba y error. Es decir, que no existía un fundamento matemático sólido para la producción de los objetivos y entonces era un poco estar viendo pule aquí, pule allá hasta llegar a un resultado óptimo, pero realmente no había un concepto detrás del cual hacer los lentes. Ernst Abbe es considerado uno de los padres de la óptica moderna y él hizo uno de los primeros fundamentos matemáticos para la elaboración de lentes con solidez y consistencia. Esto vino aparejado en el tiempo con la detonación de la revolución industrial y a partir de ahí pues ya todo lo demás es historia. Hay un tercer personaje muy importante también en la historia de la compañía, que es el señor que vemos a la izquierda, que es Otto Schott. Otto Schott era el proveedor de cristal óptico, un material primario para la producción de los objetivos, cristal óptico de alta calidad. Y cabe la pena mencionar que cuando Carl Zeiss era un señor ya mayor y estaba acercándose a sus últimos días de trabajo, se dio a la tarea de empezar a adquirir todas las acciones de la compañía que estaban todavía en manos de sus familiares, es decir, de sus hermanos, de sus primos, etcétera. De esta manera él se convirtió en el único dueño de la compañía y cuando ya era muy grande se la trasladó en su totalidad a Ernst Abbe y le dijo: ahora tú eres el dueño de toda esta empresa. Ernst Abbe tenía una conciencia social muy importante y se dio a la tarea de crear la Fundación Carl Zeiss. Carl Zeiss no es una empresa privada, no es una empresa que tenga un dueño o una empresa que cotice en la bolsa, es una fundación la cual dentro de sus estatutos tiene como principio impulsar cátedras académicas, universidades, proyectos de investigación, reinvertir un alto porcentaje de las utilidades que tiene en investigación y desarrollo, y esto nos ha llevado sin duda a que la empresa sea una empresa de innovación tecnológica. De la misma forma, Otto Schott, hacia el término de su vida, hizo lo mismo y donó toda la participación de la fábrica de cristal a la Fundación Carl Zeiss. Algunos de los objetivos relevantes en las fases primarias de la división de fotoóptica que se funda en 1890 son los objetivos que están aquí que les quiero mencionar. En el año 1890 se crea un objetivo llamado Protar.
el cual tiene la característica de ser un lente anastigmático. El astigmatismo, que es algo que algunas personas padecemos en la visión humana, también se da en los lentes fotográficos y cinematográficos, ya que está implícito en las leyes de la física óptica de la visión. Entonces, este primer lente anastigmático lograba corregir muchas aberraciones ópticas y aberraciones cromáticas, y fue además uno de los primeros lentes que vivió en un housing cilíndrico y que se pudo quitar y remover de una cámara. Es decir, que fue uno de los primeros lentes intercambiables de cámara y sin duda sentó las bases para toda la fotografía moderna. Hay un segundo lente muy interesante que en el año 1966 la NASA le encarga que fabrique 10 lentes Zeiss para las misiones que iban a hacer en la Luna. Este es un lente planar, 50 milímetros, con un diafragma .07 de diafragma. Es un lente sumamente luminoso, del cual únicamente se produjeron 10 piezas. De esas 10 piezas, 6 se las quedó la NASA, 3 las compró Stanley Kubrick, y son los lentes con los que filmó la aclamada película Barry Lyndon, en donde hay muchas escenas que están iluminadas únicamente con la luz de la vela, y gracias a la gran apertura de este objetivo, logró tener un registro muy bueno de imagen. La foto que ven ustedes abajo del violín es una foto ya mucho más reciente, más moderna, tomada con este lente. De la misma forma, para 1969, cuando se hace la misión de exploración a la Luna, Zeiss también desarrolla un lente biogón de formato medio, 235 milímetros, el cual sirvió para tomar fotografías en la Luna, entre ellas la famosa huella de cuando el hombre pone por primera vez su pie en este astro. Todos ustedes seguramente están familiarizados o han escuchado, conocen y han trabajado con estas gamas de lentes que estamos viendo aquí, que son lentes que corresponden a la asociación comercial que tiene ARRI y Zeiss desde 1935. Esta es una sociedad comercial muy exitosa, que sigue vigente. Seguimos produciendo estas líneas de lentes de la mano de ARRI, y estos son lentes de montura PL formato Super 35 milímetros. Quiero comentarles también un poquito, yéndome un poquito más atrás en el tiempo, quiero comentarles un poquito de la historia de algunos otros objetivos que hemos desarrollado en conjunto y que han sido sin duda muy significativos en la historia de la cinematografía. Hay una serie llamada Super Speeds, MK1, MK2 y MK3, correspondientes cada una de estas líneas a las décadas de los 70, 80 y 90, y este fue el primer set de lentes rápido que permitió a los fotógrafos trabajar con muy poca luz. Son lentes 1.3, 1.4 de diafragma, y realmente abrieron nuevas posibilidades en cinematografía al ser los primeros lentes rápidos que existieron para cine. Hay otro producto muy relevante en la historia de ARRI y Zeiss en la manufactura de lentes para cine, que son los Ultra Prime. Para el año 1998 se lanza este set de lentes consistente en 16 focales, que incluso tienen un lente 8 milímetros R, 8R, 8 rectilíneo, que es un lente muy angular pero de muy baja distorsión. Los Ultra Primes son sin duda considerados uno de los caballos de la industria. Es un lente muy popular que se ha utilizado en todo el mundo, tanto para la producción de películas como comerciales y algunos otros productos audiovisuales. Para el año 2005 lanzamos los ARRI Zeiss Master Primes, y este es el primer set de lentes de cine que tú puedes utilizar todo abierto a 1.3 de diafragma sin comprometer la calidad óptica de la imagen. Como ustedes saben, cuando un lente se trabajaba todo abierto, empezaba a perder una cierta... su rendimiento óptico bajaba un poquito en definición, en contraste. Y este set de lentes, Master Primes, es el primer set de lentes que puedes trabajar todo abierto a 1.3 de diafragma sin comprometer la calidad de la imagen, y adicionalmente tiene un sistema de elementos flotantes el cual minimiza en su totalidad el breathing o respiración. Finalmente, para el año 2014 se lanza al mercado el set de lentes ARRI Zeiss Master Anamorphics, que es el set de lentes anamórficos más rápido del mercado, 1.9 de diafragma, y es muy importante destacar que son lentes que tienen muy baja distorsión. El formato anamórfico
en muchas ocasiones es adecuado para tener campos, cuadros abiertos, un aspecto abierto y muchos personajes a cuadro, y se vuelve relevante el hecho de no tener distorsión en estos lentes. Todos estos lentes forman parte de esta exitosa y gran sociedad comercial que tiene la empresa Arri Concise desde 1935, y todos estos son lentes de formato Super 35 milímetros. En esta gráfica quiero mostrarles solamente algunos ejemplos de películas internacionales en las cuales se ha filmado con estos lentes, y bueno, esto deja patente que sin duda los productos son de la calidad necesaria para trabajar en las grandes producciones a nivel mundial. Ahora, propiamente hablando ya ahora del formato full frame, esta primera lámina que les estoy presentando aquí la estoy mostrando pues para darnos una idea de la dimensión física y de la relación de tamaño que tiene el formato full frame respecto del formato Super 35 milímetros Academy. Cuando hablamos de full frame estamos hablando de un área de registro de 24 por 36 milímetros, y sin duda es el futuro de la cobertura. El origen del formato, de este formato, empezó en el cine. Digamos que este medio de registro en cine de 35 milímetros fue primero en la cinematografía para el año 1892, y es importante hacer notar que la película en los magazines de cine corre de manera vertical. Esto nos lleva a que el área efectiva de registro era de 16 por 22 milímetros. Además debemos pensar que estas copias después en positivo tenían también impreso el sonido óptico, que corría en sincrónico ya en esas copias positivas en las proyecciones en las salas de cine, y eso también hacía que el área de trabajo fuera un poco más reducida. Posteriormente, para fotografía fija, en el año 1914, Oscar Barnack crea la primera cámara fotográfica de foto fija de 35 milímetros. Y sucede algo. La película corre de manera horizontal en las cámaras fotográficas. Es ese mismo medio físico girado de manera horizontal, y eso permitió que el área de registro de trabajo creciera a 24 por 36 milímetros. En ese momento es el surgimiento del formato 35 milímetros, o lo que hoy día conocemos como full frame, en fotografía. En cinematografía, por el otro lado, después se quitó el espacio del sonido óptico y se llegó a un formato que se llama Super 35 milímetros, que mide 24.89 por 18.66. Este formato Super 35 milímetros sin duda se volvió el estándar de la industria en el cine, y después fue adoptado o heredado a las cámaras de cinematografía digital. Cada uno de los fabricantes de cine digital tiene una interpretación respecto de lo que es el formato Super 35, ya que si nos ponemos a analizar lo que miden cada uno de los sensores de toda esta gran variedad de cámaras de Super 35, en realidad varían muchísimo. Y hay unos mucho más grandes que otros, pero todos los fabricantes dicen que es Super 35. Entonces, en realidad, no existe un consenso como tal respecto de los fabricantes de cámara. Lo que sí sabemos es que el Super 35 Academy, que es lo que se usaba en cine, es la gráfica que están viendo ustedes aquí en la parte inferior. Ok. En esta gráfica les quiero mostrar diferentes tamaños de sensores. Evidentemente, el rectángulo exterior que están ustedes viendo en esta última parte es el formato full frame de 35 milímetros de 24 por 36, que ya vimos que empezó en la foto fija desde 1914. Por mucho tiempo hubo cámaras de negativo de ese formato, después las cámaras se volvieron digitales y siguieron conservando este formato. Pero hablando propiamente de las cámaras que grababan televisión o video, estábamos muy acostumbrados a encontrar sensores muy chiquitos, sensores que iban desde 1/3 de pulgada, media pulgada, 2/3 de pulgada, etcétera, etcétera, etcétera. Sensores muy pequeños. Entonces, también sabemos que hasta hace muy poquito tiempo, la mayoría de las cámaras digitales de gama alta estaban en este formato Super 35 milímetros, que viene heredado de la industria cinematográfica. En esta tabla les quiero mencionar lo que comentaba hace un momento. El círculo verde
es lo que conocemos como Super 35 ANSI, es decir, que esta es la medida estándar del negativo de cine en Super 35 milímetros. Todos los sensores tienen un alto por ancho, pero podemos medirlos también a partir de su diagonal. La diagonal es una manera muy efectiva de medir el tamaño de un sensor y utilizamos el teorema de Pitágoras de base por altura sobre 2 y eso nos va a arrojar una diagonal. Ustedes pueden ver aquí que este formato Super 35, que es el verdadero Super 35 que venía heredado del cine, tiene una diagonal de 31.10 milímetros. Si yo empiezo a revisar cámaras en la parte inferior de la gráfica, ya no voy a meter el mouse porque creo que se está encimando, pero ustedes véanlo. Por ejemplo, la Sony F55 y FS7 que tenemos abajo es una cámara 4K. Podemos ver que tiene una diagonal de 27.15. Subsecuentemente, si me voy hacia la izquierda, puedo ir viendo cómo otras cámaras, como la Arri Alexa, la Mira, la Varicam 35 LT, la Canon C300, etcétera, fíjense cómo van siendo sensores más grandes. Va creciendo el sensor. La red Scarlett W, que también se considera una cámara Super 35, ya tiene 28.94. La Blackmagic Ursa Mini Pro 4.6K 29 diagonales, etc. La red Helium 8K Full Frame 33 y así subsecuentemente. Entonces lo que les quiero decir con esto es que realmente no existe un estándar o un consenso a la hora de que los fabricantes hacen su interpretación de lo que es el Super 35 milímetros. En el año 2008, para noviembre del año 2008, hubo un cambio muy significativo en la industria con la llegada de estas cámaras fotográficas que venían heredando el formato de 35 milímetros desde sus orígenes, desde la primera camarita Leica A1 que hizo Oscar Barnack, que evidentemente después se volvieron cámaras digitales, dejaron de ser cámaras que utilizaran rollo de película y eran cámaras de foto fija. Y para el año 2008, noviembre del 2008, llega una cámara al mercado que es la Canon 5D Mark II, que se vuelve híbrida. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de poder hacer fotografías, la cámara podía también ya grabar video. Video en un sensor full frame en HD a 1920 x 1080 píxeles. Ninguna cámara de televisión o de video, por más profesional que hubiera sido antes esta cámara, había jamás registrado video en un sensor de este tamaño. Eso representó un cambio muy significativo. Antes de esta cámara, había como una gran disociación o una gran separación entre la gente que hacía cine y la gente que hacía televisión y video. Eran como dos mundos completamente separados, completamente disociados y universos que no tenían nada que ver uno con el otro. A partir de la revolución digital de las DSLRs, de las Digital Single Lens Reflex Cameras, estos dos mundos empiezan a cruzarse y empieza a haber como un merge, una mezcla de estos dos universos. Al mismo tiempo se empieza a democratizar el acceso a la posibilidad de hacer video de alta calidad con equipos más accesibles. ¿Y qué pasó entonces? Pasaron dos cosas muy importantes. Lo primero que sucedió es que la imagen obtenida con esta nueva cámara full frame de pronto adquirió un look mucho más cinematográfico. ¿Por qué? Porque tuvo una profundidad de campo menor. En las siguientes láminas les voy a compartir el razonamiento a partir del cual es que el formato full frame nos otorga una menor profundidad de campo. Esto no es nada inherente al sensor per se, pero sí tiene mucho que ver con el tamaño del sensor. Todas las imágenes que estamos viendo aquí, evidentemente son imágenes en dos dimensiones, son fotos que únicamente tienen alto por ancho, pero nuestro cerebro ya está acostumbrado a identificar volumen o volumetría a partir de una imagen que tiene poca profundidad de campo. Cuando vemos una imagen que tiene el foco muy selectivo en una posición del cuadro
y tanto las áreas por delante por detrás de la imagen están más fuera de foco por la profundidad de campo reducida, nosotros le damos una interpretación de volumen. Eso es una convención que ya tenemos incorporada en nuestros cerebros y que es maravillosa y nos permite de alguna forma darle un sentido de tridimensionalidad a las imágenes que vemos a final de cuentas en un medio plano, llámese una televisión, una computadora, un teléfono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los lentes tienen al final de cuentas un ángulo de visión, o sea, tienen un campo de visión, o field of view, como se dice en inglés. Este field of view se mide en grados, la circunferencia tiene obviamente 180 grados, perdón, 360 grados, la mitad de la circunferencia tiene 180 grados, que es como si ustedes estiraran los brazos hacia sus lados, pero los lentes y sus ojos tienen un campo de visión. La visión humana tiene un cierto campo de visión en grados. Entonces lo mismo sucede con los lentes. Pero ese campo de visión se va modificando en las focales dependiendo del formato para el cual están construidos. Entonces, si ustedes revisan este triángulo de color más oscuro al interior, supongamos que ese es un sensor de super 35 milímetros y que el triángulo que vemos al exterior un poquito más claro es un sensor full frame. Entonces, ¿qué es lo que sucede en términos prácticos? Conforme yo crezco el sensor, conforme yo crezco mi medio de registro, tengo que utilizar lentes más largos, de mayor milimetraje y más telefotos para obtener un campo de visión equivalente. La tabla que tienen ustedes a la derecha es una tabla que habla más de formatos de fotografía fija, pero nos sirve para ejemplificar este hecho, ya que esto sucede tanto en foto fija como en video y en film y en digital. O sea, esto es una cuestión física óptica que no está para nada relacionada hacia el medio de registro es análogo o digital. Entonces, pensemos que si nosotros tenemos un cierto campo de visión en el full frame de 35 milímetros con un lente 50, conforme yo crezco el formato a 6x4,5, a 6x6 que es el formato medio, o me voy a formato de placa de 4x5 o 8x10, en vez de tener que usar un 50 milímetros, si yo me voy a un negativo del tamaño de una hoja de papel bond, que es una placa, yo voy a tener que utilizar un lente de 300 milímetros para ver lo mismo, para tener el mismo campo de visión que voy a ver con un 50 en full frame. Y como todos ustedes saben, la profundidad de campo se reduce conforme el lente es más telefoto. Los lentes angulares de poco milimetraje o distancias focales cortas nos entregan mayor profundidad de campo y los lentes de mayor milimetraje tienen menos profundidad de campo. Entonces, esta es la razón por la cual en full frame vamos a tener menos profundidad de campo, porque vamos a estar utilizando lentes más largos para obtener el campo de visión que estábamos acostumbrados a obtener en Super 35. En esta gráfica es muy evidente. Pensemos que tenemos dos cámaras, una al lado de la otra. Aquí dice APS-C, pero podemos pensar que es un tamaño de sensor cercano al Super 35. Estamos utilizando un lente 50 milímetros a 2.8 de diafragma. Si yo pongo al lado una cámara full frame, tengo que utilizar en vez de un 50 un 75 para ver lo mismo, para tener el mismo campo de visión, pero evidentemente el 75 va a tener menos profundidad de campo porque es un lente más telefoto. Esta es una forma muy gráfica de ver este concepto. La siguiente lámina es lo mismo. En esta siguiente lámina tenemos tres cuadros. Tenemos un primer cuadro en donde estamos filmando en super 16 milímetros con un lente de 25 milímetros de distancia focal y voy a tener un cierto cuadro. Si yo a la misma distancia, al ladito, pongo ahora una cámara de super 35, si yo quiero obtener el mismo campo de visión, ahora voy a tener que utilizar un lente de 50 milímetros. Noten ustedes que los tres lentes están a 2.9 de diafragma. Entonces, la apertura, que también tiene una repercusión en la profundidad de campo, la estamos volviendo una variable fija en este caso. Entonces, la profundidad de campo no está siendo afectada por el diafragma, sino únicamente por el milimetraje del lente.
Finalmente, si yo pongo ahora una cámara full frame, para ver lo mismo, ahora voy a tener que usar un lente 75 milímetros y se hace visible y patente aquí que obviamente la imagen del 75 milímetros tiene mucho menos profundidad de campo que la que tienen ustedes con el 25 milímetros en Super 16. Perdón. Una vez más, una representación gráfica ahora con un diagrama en el cual estamos viendo que, como les decía anteriormente, el campo de visión de un lente se puede medir también en grados. Vemos aquí que en Super 16 un 18 milímetros me va a entregar un campo de visión de 39 grados. Si yo crezco el formato a Super 35, voy a tener que usar un lente 35 milímetros que me va a dar el mismo campo de visión en grados y subsecuentemente al full frame. Y ese axis que genera el campo de visión respecto al tamaño del sensor, pues aquí es muy claramente explicado y fácil de comprender por qué es que tenemos que utilizar lentes de mayor milimetraje conforme crecemos el medio de registro, sea este un negativo o un sensor. Ahora, en esta siguiente lámina les quiero mencionar que así como existen formatos de cámaras, también existen, podríamos decir también que existen formatos de lentes. Cuando los lentes se fabrican para un cierto formato, se dice que tienen un círculo de imagen que es capaz de proyectar lo que el sensor necesita ver. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a suponer que aquí estamos trabajando con dos lentes de 28 milímetros, por decir algo, ya que es un paisaje. Estamos viendo una toma de un lago con una montaña atrás. El lente de la derecha es un lente 28 milímetros de formato Super 35. Y el lente de la izquierda es un lente de 28 milímetros de full frame. Obviamente que hay todo un concepto a raíz del factor de crop. O sea, el concepto del factor de crop es un concepto muy utilizado, no todo el tiempo bien comprendido, respecto de cómo se modifica nuestro campo de visión. Porque evidentemente, cuando tú utilices una cámara de un sensor más chico para un cierto lente, pues va a haber un factor de crop porque el sensor no va a estar aprovechando todo el círculo de imagen que ese lente puede proyectar. Entonces vas a ver menos. Pero una cosa es el factor de crop respecto de ese criterio y otra cosa es darnos cuenta que un lente 28 milímetros siempre va a ser un lente 28 milímetros. ¿Cómo les puedo demostrar esto? Fíjense ustedes que la montaña, a pesar de que los dos son 28 milímetros en diferentes formatos, la montaña se ve del mismo tamaño y se ve a la misma distancia. No se ve ni más lejos, ni más cerca, ni más pequeña, ni más grande. Entonces un 28 milímetros siempre va a ser un 28 milímetros. Lo que sí va a cambiar es que los lentes de formato más grande o los lentes full frame están fabricados para tener un círculo de imagen mayor y entonces lo que pasa en este nuevo formato es que es como si nuestro canvas o nuestra área de trabajo se hiciera más grande, es como si la tela, ampliáramos la tela, estamos creciendo el formato, entonces estamos viendo más hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, pero una focal de un cierto milimetraje siempre va a retratar un objeto de la misma forma respecto de la perspectiva y la distancia a la que va a retratar a un objeto. En esta siguiente lámina estamos viendo dos lentes de 50 milímetros, el recuadro de adentro es Super 35 y el de afuera es full frame. Entonces ustedes noten cómo los chicos se ven del mismo tamaño y a la misma distancia. Lo único que va a pasar en el nuevo formato es que vamos a estar viendo más área de trabajo. ¿Qué otra cosa sucedió? Cuando esta camarita, la Canon 5D Mark II, llegó al mercado a finales del 2008, ya existían afuera en el mercado una gran cantidad de lentes fotográficos de las principales marcas de fotografía como son Canon, Nikon y Sony. Sin embargo, todos estos lentes eran lentes pensados para foto fija, no eran lentes para filmar. Eran lentes, muchos de ellos con sistemas de autofoco, que en algunos casos el arillo de foco
gira ininterrumpidamente y no tiene un tope en el foco mínimo y en el infinito, lo cual lo vuelve muy difícil de trabajar en un entorno de un set de filmación, en donde tiene que haber un asistente que tenga que tener la capacidad de poder tomar marcas y tener un movimiento de foco consistente en el barril de lente. Otra característica que estos lentes tienen diferente a un lente de cine es que no son parafocales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un lente parafocal es un zoom en el que tú te cierras a la máxima distancia del zoom, por decir 200, enfocas y te vuelves a abrir y el foco va a permanecer firme en la posición que tú enfocaste. En los lentes de foto fija eso no sucede. Tú te cierras, enfocas y te abres y el foco se desplaza. Entonces eso también hace muy difícil trabajar adecuadamente con estos lentes. Sin embargo, obviamente, pues mucha gente empezó a hacer video con la óptica que ya tenían anteriormente de sus lentes fotográficos. Entonces estábamos grabando video ya en Full HD, pero con varias limitaciones por otro lado, entre ellas las que les mencioné hace un momento. La gente quiso incluso empezar a meterle lentes de cine montura PL a esta nueva cámara. Entonces, ¿qué hacían? Le removían el espejo reflex, la dejaban inservible para foto fija, modificaban la montura a PL para que la cámara fuera capaz de empezar a recibir lentes de cine, porque se dieron muy rápidamente cuenta de que necesitaban lentes de cine para realmente poder filmar con las condiciones adecuadas a las que estaban acostumbrados ya a trabajar en cine. Es allí en donde surge una oportunidad muy grande en todo este nuevo segmento de mercado que estaba surgiendo, y a Zeiss se le ocurre una gran idea que fue lanzar al mercado una línea de lentes llamada CP Compact Prime, la cual fue el primer lente de cine full frame. Este fue el primer lente de cine que tuvo la capacidad de tener un círculo de imagen capaz de cubrir este nuevo sensor full frame en video, y también se lanzó aparejado del sistema de monturas intercambiables. Este sistema de monturas intercambiables consta de 5 tipos de monturas y adicionalmente es un sistema que trabaja a partir de shims. Los shims son estas pequeñas rondanas o circunferencias de colores que ven ustedes abajo, que tienen diferentes espesores a nivel milimétrico, y hay un código de color que te dice, obviamente, este color corresponde a este grosor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando tú estás haciendo un cambio de montura, porque no son adaptadores, esto no es un adaptador, tú literalmente le cambias la montura al lente y lo puedes tener nativo en 5 tipos diferentes de monturas. Entonces los shims nos sirven para que cuando hacemos esos cambios de montura podamos calibrar nuestro lente, colimarlo, y que lo que el lente está marcando en un cierto punto de enfoque efectivamente corresponda a la distancia de enfoque que quieres, y que el asistente de cámara pueda trabajar de una manera confiada porque su lente coincide. Son 5 tipos de monturas distintos. Tenemos evidentemente la montura PL, la montura EF de Canon, la montura F de Nikon, la montura E de Sony y la montura micro 4 tercios que utilizan Panasonic y Blackmagic. Discúlpeme. La razón por la cual este lente se lanzó al mercado con esta posibilidad es porque los lentes de cine, pues eran, o sea, un lente de cine a lo mejor costaba 4 o 5 veces un lente lo que costaba la cámara. Entonces, pues nadie iba a poder acceder a comprar lentes de cine para un mercado consumer o prosumer de estas nuevas cámaras de video. Entonces hubo que hacer un lente de cine muy bueno, pero que fuera más accesible, o sea, que estuviera más en el rango de las posibilidades de lo que todo este nuevo segmento de mercado de producción de video podía acceder. Entonces, la flexibilidad que te daba tener las monturas quería decir que un mismo set de lentes podía ser utilizado con diversas plataformas de cámaras. Entonces, la gente que invertía, por ejemplo, en las casas de renta, pues sabía que con un día salían con la Sony, al otro día con la Canon, al otro día con la Blackmagic o con una cámara PL, etcétera, y un mismo set de lentes podía satisfacer a todos esos sistemas y plataformas de cámaras. Adicionalmente, la tecnología digital es una tecnología que avanza muy rápido. Las cámaras
se vuelven, no quisiera decir obsoletas, pero sí cambia muy rápido la tecnología. La óptica, a final de cuentas, sigue siendo un proceso muy físico-mecánico, entonces los lentes pues te pueden durar décadas y en ese sentido tener la posibilidad de tener varias monturas pues los vuelve utilizables con todas las plataformas y monturas de cámaras existentes o que puedan venir, porque si el día de mañana surge una nueva montura, pues simplemente nosotros hacemos la montura nueva y ese lente ya se vuelve funcionable. Los CP2 son el set de lentes de cine más vendido en la historia. No hay ningún otro portafolio de lentes de ningún fabricante que se haya vendido tanto como los CP2. Vendimos 30,000 lentes en casi una década. Estamos hablando al equivalente de 3,000 sets completos de cine. Es un lente muy popular, muy querido y que mucha gente ha utilizado a lo largo del tiempo. Y algunas de las características importantes, como les decía, que tiene que tener un lente de cine, es justamente que tengas 300 grados de rotación en el foco, para que puedas tener precisión en el enfoque. Pueden ver ustedes aquí en la imagen de este lente que está abajo, la gran cantidad de marcas de enfoque que hay en el barril del lente. Aquí quiero hacer una pausa. Ustedes ya conocen este concepto, pero es importante volverlo a decir. Los lentes de una distancia focal corta son lentes muy angular que nos entregan un campo de visión muy amplio y los lentes de una distancia focal larga tienen un campo de visión más estrecho, son telefotos y la distancia focal de un lente determina tanto su campo de visión como también su perspectiva y su distorsión. En esta siguiente fotografía estamos viendo a un mismo personaje, es una misma chica en el mismo lugar, con el mismo vestuario, con el mismo maquillaje, en una fotografía retratada con un lente angular y en la otra con un lente telefoto. Y evidentemente la historia o lo que me está comunicando la imagen pues es muy diferente. O sea, no es lo mismo lo que me está transmitiendo ver a la chica de cerca con un lente angular a verla de lejos con un lente telefoto. En la foto de lente angular, como evidentemente tiene más profundidad de campo el lente angular, pues yo alcanzo a ver que la chica está en un exterior día, que está en la calle, que está bajo de un puente. Y en un lente telefoto con poca profundidad de campo, si solo viera yo la foto de la izquierda, pues la realidad es que no podría yo decir en dónde está ella. Además la chica pues se ve mucho más guapa con el lente telefoto. Es por eso que vemos que los fotógrafos de moda es muy común verlos siempre tirando desde lejos con un telefoto porque saben que ese lente va a comprimir la perspectiva y va a aislar el personaje de su espacio y la chica pues se va a ver más bonita. En esta otra gráfica estamos viendo también diferentes distancias focales con un mismo sujeto y lo que quiero decir con esto es que la posibilidad de tener muchas distancias focales o lentes en un portafolio es clave en la elección creativa y en el lenguaje que ustedes van a comunicar a la hora de estar filmando, porque los lentes nos comunican y nos entregan sensaciones y campos de visión y una manera de retratar a los personajes diferente. Esa es la razón por la cual necesitamos tener un portafolio de lentes. En el caso de los lentes CP3, que lanzamos al mercado en abril del 2017, es un portafolio de 10 lentes que van desde los 15 hasta los 135 milímetros. Esta nueva generación de los CP2 es una línea de lentes muy interesante, ya que hubo muchas mejorías y evoluciones a lo largo de toda la década respecto de los CP2 a los CP3. Aquí quiero mencionarles que si bien este formato full frame en video que surgió en noviembre del 2008, tardamos casi una década, o sea, prácticamente 9 años, porque si pensamos que de noviembre del 2008 a octubre del 2017, tuvieron que pasar 9 años para que este formato finalmente llegara a las cámaras de cine digital de gama alta. No fue sino hasta octubre del 17 que salió la Red Monstro, en noviembre del 17 la Venice y en marzo del 18 la Alexa LF. Entonces hubo todo un proceso de maduración y de evolución del formato para que ya finalmente
fuera adoptado por las cámaras de gama alta. Lo que quiero decir con esto es que Zeiss, que es una empresa de innovación tecnológica y que creó el primer lente de cine full frame, pues a final de cuentas tenemos una década de experiencia haciendo lentes de cine de este formato. Ahora quisiera mencionarles aquí, de manera general, cómo está conformado el portafolio de lentes de cine actual de Zeiss. Todos estos son desarrollos ya exclusivos de Zeiss. Y bueno, tenemos en primera instancia los CP3 y los CP3 XD. Después de ahí pasamos a tres zooms, que son nuestros Cinema Zooms Full Frame. Estos fueron los primeros lentes zoom full frame que hubo también. Ahí también innovamos. Y son lentes full frame reales. O sea, no son lentes que tú les tengas que poner un adaptador ni modificar el elemento trasero para que se vuelvan full frame. Son lentes nativos, full frame, todos 2.9 de diafragma. De ahí pasamos a nuestro set de lentes de cines primarios de gama alta, que son los Supreme Primes. Hay una subfamilia paralela que son los Supreme Prime Radiants. Y finalmente tenemos un zoom ligero, es Lightweight Zoom LWZ21100. Este zoom ligero es el único lente de todo el portafolio de cine de Zeiss que no es full frame. Este lente es un lente que solo cubre sensores super 35 milímetros. Les voy a platicar un poquito de cada una de estas familias de lentes para que tengan ustedes un poco más de detalles e información de cada una de las líneas. Los CP3 y CP3XD heredaron el sistema de monturas intercambiables de los CP2, es decir, que podemos seguir contando con la posibilidad de tener los lentes en las 5 monturas que ya les he mencionado: PL, EF de Canon, E de Sony, F de Nikon y micro 4 tercios para Panasonic y Blackmagic. Bueno, esto es lo mismo, las 5 monturas. ¿Y qué cambios significativos hubo? En primer lugar, redujimos el diámetro frontal a 95 milímetros, los CP2 eran 114, bajamos a 95 milímetros. Hicimos todo un nuevo sistema mecánico de foco muy suave, el cual te ayuda a trabajar con los nuevos motores electrónicos e inalámbricos. Entonces, al ser un foco más suave, vas a demandar menos torque y menos fuerza de todos estos follow focus, y al mismo tiempo es un sistema nuevo que no se pone duro por las condiciones de clima ni de altitud. Hay algunos lentes que cuando tú vas a filmar a climas muy fríos, las grasas de los lentes se endurecen un poco, o en condiciones de clima de mucho calor, de mucha humedad. Este nuevo sistema mecánico de foco está muy mejorado y hace que el lente siempre esté suave. El peso promedio de los lentes es de 870 gramos, lo cual lo vuelve ideal para trabajar en gimbals, en drones, en estabilizadores de cámara, ya que los lentes son súper ligeros. Por otro lado, utilizamos nuevos coatings, que los coatings son estos revestimientos ópticos que ponemos en los cristales, que son coatings antirreflectantes, que evitan que la luz esté rebotando dentro de los elementos ópticos. Y los coatings de última generación de Zeiss están específicamente pensados para el HDR. Como todos ustedes saben, las cámaras de cine digital actuales tienen la capacidad de adquirir imagen en HDR, pero a final de cuentas en una filmación pues siempre va a haber dos cosas. Va a haber un cerebro, que es la cámara, y va a haber unos ojos, que son los lentes. Cuando los lentes tienen coatings para HDR, potencian la adquisición de detalle en las bajas y en las altas luces y le sacan mucho mayor provecho al microcontraste y al HDR. Por otro lado, otra mejoría importante que tuvieron los CP3 es que estandarizamos más las aperturas. Si ustedes recuerdan, en los CP2 el 18 milímetros era 3.6, de ahí teníamos algunos lentes que eran 2.9, otros eran 2.1, otros eran 2.5. Entonces, realmente no había un equilibrio respecto de las aperturas de los lentes, lo cual hacía que fueran lentes que no fueran tan bien recibidos por las casas de renta de equipo, digamos, de gama alta, porque pues es muy importante tener una apertura estandarizada, pero nosotros tuvimos que hacer alguna concesión, o sea, teníamos que producir un lente que fuera más accesible y que sirviera al mercado de estas nuevas cámaras. Entonces,
Las aperturas era una de las concesiones que hacían los CP2, sin embargo en los CP3 ya se lograron estandarizar mucho más. Los tres lentes más abiertos, que son el 15, 18 y 21, tienen un diafragma de 2.9 y los otros 7 lentes del portafolio, que van desde los 25 hasta los 135 milímetros, ya son 2.1. Entonces ya está mucho más estandarizada la apertura de los lentes. Y finalmente, esta familia de lentes está en dos versiones, que es la versión estándar y la versión XD. La versión XD es la versión que tiene la posibilidad de adquirir metadatos y que el lente se comunique con la cámara. Un poquito más adelante les voy a ahondar en los detalles específicos de la tecnología XD. En esta lámina estamos viendo lo que les comentaba anteriormente. Había algunos CP2 que eran 3.6, etc. Ahorita ya logramos estandarizar mucho más las aperturas de los lentes. De ahí nos vamos a pasar a ver los tres size cinema zooms. Estos zooms vienen en tres rangos que son 15-30, 28-80 y 70-200 milímetros. Todos tienen el sistema de monturas intercambiables, son full frame, todos son 2.9 de diafragma constante, es decir, no rampean. Son lentes muy ligeros y muy compactos, tienen un peso promedio de 2.5 kilos, lo cual los vuelve utilizables incluso en estabilizadores de cámara, en grúas. Y algunas personas nos preguntan por qué los rangos de los zooms de size no son tan generosos como otros zooms que van así como que de un superangular a un super telefoto. Y la respuesta es que la aproximación que tuvimos nosotros con estos objetivos es que quisimos que fueran full frame, que fueran muy chiquitos y muy compactos. Nosotros cometimos un cierto, por decirlo de alguna manera, una cierta equivocación, ya que este producto se llaman compact zooms. Entonces la gente, cuando salieron al mercado, por un lado, todavía no llegaban las cámaras de cinematografía de gama alta. O sea, es decir, nosotros ya estábamos en el mercado con los zooms full frame y todavía no salían las cámaras full frame de gama alta. Ahorita los zooms están siendo muy exitosos porque pues ya finalmente el formato ya está encontrando su lugar en la industria y además la gente los estigmatizó un poquito porque decía, Compact Prime 2, CP2, Compact Zooms, y hacían una asociación por el nombre pensando que eran lentes en ese segmento, pero no. Estos zooms, que ahora llamamos cinema zooms, tienen una calidad óptica mucho, mucho, muy superior. O sea, son lentes que cortan perfectamente bien con Supreme Primes, con Ultra Primes, con Master Primes, etc. Incluso hace algunas semanas, un fotógrafo colombiano, Alfonso Parra, de la ADFC, vino a México y realizó unas pruebas físicas de los zooms y de los Supreme Primes. Y él dice que encuentra que el rendimiento óptico de los zooms es superior. Entonces, en estos lentes, ustedes van a encontrar una calidad óptica impresionantemente alta. Son lentes que tienen 18 blades. Los blades son las aspas que conforman el iris. Entonces son lentes que tienen un bokeh muy bonito, ya que los 18 blades nos logran hacer una circunferencia muy redonda y darnos un bokeh muy bonito. Son totalmente construidos en una carcasa robusta de aluminio, vienen muy bien sellados, sus monturas intercambiables. En esta presentación, pues lamentablemente no voy a tener la posibilidad de pasar videos porque luego las transmisiones de los videos en línea no son óptimas. Sin embargo, al final de la presentación les quiero compartir algunas ligas, a ver si vemos la manera de poder compartir esas ligas o que se las haga llegar Amtech para que puedan ver videos y también puedan ustedes ver ejemplos gráficos de todos estos productos. Tenemos varios canales que les voy a comentar al final. De ahí quiero pasar al siguiente lente, que es el zoom ligero que les mencionaba. Este es un lente que no es full frame, entonces está pensado para cámara Super 35, por ejemplo Alexa Mini, FS7,
algunas REDs como Helium, etcétera, etcétera, etcétera. O la nueva cámara que va a sacar Arri de Super 35. Para todo este tipo de cámaras funciona muy bien este producto. Es un zoom de cine, es un lente que tiene un paso de ramping, a diferencia de los otros zooms. Este es un zoom 2.9 3.9. Pero lo interesante de este paso de ramping es que la mayoría de los zooms van constante y en una cierta focal cae dramáticamente la apertura. Este lente te va a diluir ese paso de diafragma a lo largo de todo el rango del zoom. Entonces, realmente yo lo he probado en exteriores, es imperceptible. O sea, no todo el tiempo vas a estar haciendo un zoom de 21 hasta 100. O sea, a lo mejor te cierras un poquito. No se nota, de veras no se nota. Es un lente muy ligero, pesa 2 kilos. Tiene 294 grados de rotación en el foco, un poquito menos. Tiene 11 blades en vez de 18 y también tiene las 5 monturas. Es un lente parafocal, que es lo que les mencionaba al principio. Es un lente que siempre va a mantener su posición de foco independientemente de que tú entres y salgas en el zoom. Y otra característica muy interesante que tiene es que al hacer zoom no traslada peso. Algunos zooms, cuando mueves la focal, como están desplazando cristales adentro, el peso se carga hacia un lado y evidentemente pierdes balance. Este zoom tiene un sistema de compensación del peso, el cual, si tú lo tienes en un gimbal y estás haciendo zoom, no vas a perder el balance. Esa es otra característica muy importante de este lente y es un lente que la verdad es súper accesible para hacer un zoom de cine. O sea, es sorprendentemente accesible. Aquí estamos viendo un poquito más de sus características, que ya las mencionamos antes. Una carcasa robusta. Me faltó mencionar que es un lente weather sealed, está sellado al clima, aguanta lluvia ligera. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, con la montura E de Sony. Es una montura un poquito más larga, ya que como ustedes saben, el sensor de Sony, como es el caso de las cámaras mirrorless, está mucho más cerca de la montura. Entonces, no está tan atrás como las cámaras que tienen un sistema reflex. Entonces, lo largo de esta montura compensa la cercanía que tiene el sensor hacia la montura. De ahí quisiera pasar a hablarles de una línea de lentes primarios, que es la gama de lentes primarios de gama alta de Zeiss. Son los lentes Supreme Primes. Este es un portafolio de 14 lentes. El día de ayer se hizo el anuncio público de una nueva focal de 40 milímetros que no estaba considerada, pero que se incluyó, ya que a lo largo de los 2 años que tiene este producto ya en el mercado, estuvimos recibiendo muchas solicitudes por parte de los fotógrafos y de las casas de renta de equipo para incluir un 40 milímetros. Estos lentes evidentemente son full frame y están capacitados para trabajar con todas las cámaras de gama alta. El círculo de imagen del lente cubre los sensores de Alexa LF, Alexa Mini LF, Sony Venice, Red Monstro VistaVision y Canon 700 Full Frame. Son lentes que se conceptualizan, se diseñan y se producen en Alemania en la misma línea de producción en donde se producen los Master Primes, los Ultra Primes, los CP3, etc. Es el mismo equipo de técnicos alemanes experimentados en la fábrica los que están produciendo estos lentes. Son lentes muy ligeros, muy bien construidos, todos ellos cuentan con la tecnología XD y tienen una posición de foco e iris estandarizada en el mismo lugar, lo cual hace que cuando tú estás cambiando de lentes, ese hecho de tener que estar poniendo matte boxes y regresando follow focus, etcétera, se haga mucho más rápido el trabajo en el set. Realmente son dentro del portafolio de lentes profesionales que hay en el mercado de full frame, son lentes muy ligeritos, lo cual en las aplicaciones hoy día se vuelve algo muy importante, ya que pues muchas producciones están trabajando ya con estabilizadores de cámara. Son lentes muy rápidos, tienen una apertura de 1.5 de diafragma, 11 de los 14 lentes, únicamente el 15 y el 150 milímetros son 1.8 y el nuevo 200 milímetros es 2.2 y fuera de ello todos los demás lentes son lentes 1.5 de diafragma.
Al inicio de la presentación les hablaba de este concepto que había antes de que los lentes tenían un sweet spot, este punto dulce en donde tenían un rendimiento óptimo. Eh, Se decía anteriormente, o de hecho era un hecho, que los lentes cinematográficos alcanzaban su mejor rendimiento no necesariamente en el diafragma más abierto. Cuando trabajabas todo abierto, empezabas a comprometer el poder resolutivo, la definición, y el lente no se veía tan óptimo como si estabas trabajando en 4 o 5 o 6. En los lentes de cine modernos, como estos lentes Supreme Prime, realmente tú puedes trabajar con un diafragma todo abierto de 1.5 sin comprometer la calidad óptica de la imagen. Este siguiente punto es sin duda uno de los puntos más importantes que quiero destacar, y es que estos lentes te ofrecen un look versátil. ¿Qué quiero decir con esto? Son lentes de una colorimetría muy neutral y de muy baja distorsión. Entonces, en vez de que se te imponga una cierta visión con una distorsión o una tendencia de color ya marcada hacia un lugar, este lente, al ser un lente muy neutro, te va a permitir que tú como cinefotógrafo tengas mucho mayor control de la imagen, ya sea con la iluminación, con el filtraje en cámara o en postproducción, y que puedas partir de un punto neutro y a partir de ahí tú construir un discurso en imagen con los otros elementos implícitos en la cinematografía. Otro punto muy pero muy importante de estos lentes de cine es que tienen algo que nosotros hemos llamado, para ponerle un nombre subjetivo a una característica técnica, es que tienen una definición gentil. Había un cierto comentario o feedback que estuvimos recibiendo a lo largo de los últimos años respecto de que los lentes size son demasiado duros o son demasiado sharps para los sensores digitales modernos que también han incrementado su poder resolutivo en CAS, y existía esa idea. Yo en lo personal les puedo decir que no la comparto del todo, la entiendo el comentario, pero no lo comparto porque yo no diría que es una regla general que porque pongas un Master Prime con una Alexa Mini, por decir algo, ya va a ser una imagen dura. Si tú ves Blade Runner 2049 de Roger Deakins, que finalmente se ganó el Oscar después de tantas nominaciones, con esa combinación de Alexa Mini con Master Primes, yo no siento que se vea la imagen dura ni que se vea una imagen de video. O sea, yo creo que tiene que ver más con el tratamiento propiamente que ya el cinefotógrafo le da. Pero evidentemente sí son lentes que tienen una alta definición. Eh, y eso también se debe al contraste. Zeiss es pionero en el desarrollo de coatings. Los coatings fueron inventados en 1935 por Alexander Smakula, un técnico del laboratorio de óptica de Zeiss. Y les cuento como anécdota que fueron primeramente pensados para los periscopios de los submarinos de la Marina Alemana, porque ellos sacaban el periscopio y a la hora de que el sol entraba por el periscopio, pues no necesariamente tenían la mejor visión de todo lo que estaba circundando su submarino. Entonces los coatings antirreflectantes se patentaron y se iniciaron en 1935 pensado para esa aplicación, y no fue sino hasta los años 40 que se empezaron a utilizar en fotografía. Y de ahí, pues otros fabricantes de cámaras empezaron a usar coatings, evidentemente a desarrollar sus coatings, pero el origen de esta gran historia que hay en Zeiss de un buen contraste y de una muy buena definición viene muy heredada de los coatings, porque el cerebro también interpreta el contraste como definición. Cuando tú ves una imagen de bajo contraste, tienes la sensación de que es más suave. Cuando ves una imagen con alto contraste, tú lo ves más definido. Entonces, no solamente el diseño óptico y el poder resolutivo de un lente es determinante en si se ve definido o no. Los coatings también están muy relacionados a esto. Y a partir de todo este feedback que estuvimos recibiendo por parte de la gente, Zeiss decidió, con este nuevo diseño de lente Supreme Prime, tener un approach muy diferente en el cual, ¿qué va a pasar? Tienes una imagen muy definida en el punto de enfoque, pero las áreas que están por delante y por detrás de ese punto de foco van a ser mucho más suaves y mucho más cremosas.
Entonces, este nuevo lente, el estilo de imagen que te entrega, es una mezcla de definición y suavidad al mismo tiempo, la cual, pues la verdad que ha sido muy bien recibida, ha gustado mucho y es visualmente muy rica, porque te da esa definición en el punto donde tú quieres enfocar y evidentemente el punto donde quieres enfocar, pues es el punto donde quieres poner la atención del espectador. Entonces, esa sensación visual se parece mucho más a la visión humana. La visión humana, yo quiero que hagan todos ustedes un ejercicio. Hablamos al principio de que los lentes tienen un campo de visión que se mide en grados. La visión humana, la realidad es que cuando tú estás poniendo tu vista fija en un punto, como por ejemplo cuando estás leyendo, estás utilizando 3 grados de visión cuando te fijas en un punto. Y todo lo demás que ves alrededor, en realidad no lo estás viendo definido. Es más como una percepción de todo lo que hay alrededor. Si tú tratas de ver al frente y observa cómo ves hacia los lados. O sea, no estás viendo realmente definido lo que estás viendo a los lados. O sea, la imagen normal, humana, a un sujeto a 3 metros es como de 60 grados. Si tú te concentras en ver un punto, te cierras hasta 3 grados. Pero realmente tienes más una percepción que una visión. Cuando nosotros estamos viendo una imagen en la televisión o en el cine, es como si diéramos un paso atrás, como si nos echáramos para atrás y ahora estás viendo algo que está allá adelante metido en un cuadrado o en un rectángulo. Y esa imagen que está metida en un cuadrado, en un rectángulo, ahora va a tener una interpretación de una cierta profundidad de campo que te va a dar una sensación de volumetría. Entonces, esta nueva idea de tener un lente muy definido en el punto de enfoque y más cremoso en lo demás es el nuevo diseño óptico de los Supreme Primes. Esto es algo muy novedoso. Zeiss es una empresa que tradicionalmente por su ADN busca la perfección. Es una empresa que busca la perfección en todos los productos que hace, pero por primera vez en la historia logró flexibilizar un poquito ese principio y crear un lente que respondiera más a lo que el mercado y los cinefotógrafos están buscando. Entonces, pues ha sido un lente muy bien recibido. Hay un caso práctico muy interesante de la serie de Hernán Cortés que fotografió el maestro Alberto Casillas de la AMC. Hay un video padre que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, si lo quieren después visitar. Y parte de lo que explica Beto con estos lentes son lentes que tienen la definición suficiente para todo el trabajo de VFX y que los cromas recorten muy bien, pero al mismo tiempo tienen una textura y una suavidad que los hace agradables. Entonces, ese es un muy buen ejemplo para visualmente ver lo que les estoy diciendo. Ahora, hablando de la tecnología XD. La tecnología XD, como les comenté al principio, es la posibilidad de que el lente hable con la cámara. Nosotros estamos trabajando bajo un protocolo que se llama /E. Ese protocolo es un open source, es un software gratuito que desarrolló Cook y que varios fabricantes están utilizando. ¿Qué te va a entregar el protocolo /E? Te va a decir, por ejemplo, el milimetraje del lente, el fabricante, la posición de foco, la posición de iris, la profundidad de campo y el número de serie del lente. Toda esta es información que es muy útil para llevártela en postproducción, porque si tú el día de mañana tienes que hacer un retake, pues ya sabes con qué lente estabas filmando, a qué distancia estabas enfocando, cómo estabas exponiendo. Si un lente tiene un problema, pues lo puedes identificar vía el número de serie, etcétera. Esta es la información tradicional que te entrega el protocolo. Encima de ello, nosotros tenemos una tecnología exclusiva de Zeiss, que es la capacidad de registrar parámetros de distorsión y viñeteo de los lentes. Todos los lentes, no existe un lente ópticamente perfecto. Por más que los lentes Zeiss sean de muy baja distorsión, siempre van a tener un cierto grado de distorsión y viñeteo. El viñeteo es lo que también se conoce como shading, que es esta sensación de que el lente es más claro al centro y se oscurece hacia las orillas. Esto no es malo, nos gusta, le da carácter al lente. Es como cuando en Lightroom o en algún software de post de foto le hacemos una viñeta o una ventana a la imagen.
Eso es rico, nos gusta verlo. Lo que sucede es que cuando tú estás haciendo VFX, necesitas conocer esos parámetros para poderlos remover temporalmente, incorporar tus efectos de una manera más transparente y limpia y a ese compuesto reaplicarle el look propio del lente. Entonces, esto no es una tabla, o sea, no es que te vamos a entregar una tabla que vas a bajar de internet y te va a decir, ok, el lente 25 a 2.8 enfocado 1 metro tiene estos parámetros de distorsión y viñeteo. Que eso es lo que están haciendo otros fabricantes que no tienen la tecnología XD. Nosotros tenemos un encoder digital que funciona con un algoritmo, el cual en tiempo real te va a permitir estar no solo capturando, sino visualizando en el set a través de un software como LiveGrade. Tú vas a poder visualizar en el set y prender y apagar y corregir la distorsión y el viñeteo del lente en tiempo real, además de llevártelo embebido en tu clip. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Vamos a hacer stitching, que es, quiero filmar una toma de 180 grados para generar un gran canvas en donde después va a volar un tráiler de Transformers y necesito tener un plate muy grande para después meter un efecto visual de una caja de un tráiler que le avienta un robot. Como el lente tiene distorsión y viñeteo en las orillas, a la hora de que yo junte cada una de esas tomas, pues voy a tener, se van a doblar las esquinas y se va a ver más oscuro. Para eso me sirve corregir la distorsión y el viñeteo. La distorsión y el viñeteo está determinada por tres variables. Una fija, que es la focal del lente, en el caso de lentes primarios. Otra, la apertura de diafragma, el iris. Y otra, la distancia de enfoque. Entonces el algoritmo del XD de Zeiss te va a permitir que independientemente de que tú cambies la focal o tengas un personaje que viene corriendo desde el fondo hacia cámara y tú estás haciendo un rack focus, el algoritmo y el encoder del lente le va a ir mandando frame by frame el grado preciso de distorsión y viñeteo que hay en cada cuadro. Entonces esto es realmente una tecnología súper novedosa y súper importante que va a empezar a adquirir muchísima importancia más aún ahora que con todo el tema de la pandemia, pues el tema del virtual production y de adquisición de movimiento, pues va a empezar a ser algo mucho más demandado. Entonces esto al final del día te va a permitir trabajar con mucho más precisión y con mucho más rapidez. Ahora, los efectos visuales no son necesariamente Transformers. Hemos hablado con gente de Netflix, de Amazon, y nos han comentado que un capítulo promedio tiene 30 efectos. Un efecto puede ser desde sustituir la imagen que hay en un insert de un celular, que está en pantalla verde, y que después le van a insertar algo, pero que está la mano o el dedo de un actor tocándolo. Ahí también hay distorsión y viñeteo. Entonces, efectos visuales es muy amplio, o sea, va desde las cosas sencillas hasta las cosas muy complejas. Y esta tecnología va a permitir que las personas que estén postproduciendo pues lo hagan más rápido y más eficientemente. Los lentes Supreme son también muy close focus. Es otra característica que mejoramos muchísimo. Algo que sucede en el nuevo formato full frame es que cuando tenemos inserts o close-ups ya no son tan cerrados. Esta razón por la cual ampliamos el área de trabajo o el canvas nos va a permitir tener close-ups en donde ya vamos a poder ver más parte del rostro del personaje. Aquí se ve muy claramente, este es un lente Supreme 25 milímetros que tiene un foco mínimo de 26 centímetros desde el plano focal hasta, hasta donde tú estás. Casi casi te puedes poner el lente aquí. Eso es algo muy interesante. En esta parte de aquí tenemos 13 de las focales. Como les comentaba, el 40 milímetros es un lente que se lanzó sorpresivamente esta semana y bueno, viene a ser la 14ª focal que complementa esta familia. Si me permiten, déjenme traer un lente rápidamente.
Gracias. Bueno, yo creo que les voy a hacer aquí un poquito, voy a cambiar tantito mi área de trabajo de esta ventana. Algo que quiero que vean ustedes que tienen estos lentes es que la escala del iris no es lineal. Si se fijan, la distancia que hay en las aperturas abiertas es mucho más generosa que la que hay en las aperturas cerradas. ¿Eso qué nos va a permitir? Como tú vas a estar trabajando la mayor parte del tiempo en los diafragmas abiertos, pues tienes como mucho más rango de precisión en la apertura. Otra característica que tienen estos lentes es que tienen una escala de foco reversible. Se remueve esta goma de aquí, se saca la carcasa, se invierte y tú vas a poder de esa manera convertir el lente de pies a metros. Esa es otra prestación que tiene. Ustedes pueden ver el lente, pues es un lente relativamente pequeño. Voy a regresar mi pantallita a este tamaño. Ok. Y ok. Bueno, hay una subfamilia que son los Supreme Prime Radiance. Tuvimos la gran fortuna de que Rodrigo Prieto nos hizo el honor de escribir, dirigir y fotografiar el cortometraje de lanzamiento y presentación de estos lentes a nivel mundial. Y los Supreme Prime Radiance son lentes que cuentan con todas las características propias de los Supremes, pero producen flares a la hora de que tú les lanzas luz de frente, sin sacrificar la calidad óptica del objetivo. La mayoría de los lentes que producen flares lo hacen a partir de una aproximación que consiste en remover los coatings. Cuando nosotros removemos los coatings, bajamos el contraste, o sea, sí aumentamos el flare, pero sacrificamos mucho el rendimiento óptico del lente porque baja el contraste, baja la saturación y la transmisión. Los lentes no son tan rápidos, no pueden ser lentes 1.5 diafragma. En el caso de estos lentes, se utilizan coatings especiales que permiten que los lentes produzcan flares, pero sin sacrificar nada y que puedan seguir siendo lentes muy rápidos. Aquí vemos muy brevemente un ejemplo de lo que estaríamos obteniendo con un Supreme normal y un Supreme Prime Radiance para que tengan una idea breve del tipo de flare que producen estos lentes. Estamos dando actualmente una presentación interesante que es mucho más enfocada al desarrollo de todos estos objetivos con mucho más profundidad, pero dado que esta presentación está pensada para todo el portafolio de ópticas full frame de Zeiss en cine y video, y todavía me falta la parte de video, pues no quise ahondar tanto en ello porque si no se volvería sumamente extensa la charla. Ok, los Supreme Prime Radiance tienen la característica de que producen flares y tienen una tonalidad un poco más cálida en todo el contexto general de la imagen. Fuera de ello, se comportan similar que un Supreme Prime normal. Es importante mencionar que Zeiss cuenta con una red de servicio mundial muy extensa. Tenemos evidentemente la fábrica en Oberkochen, en Alemania. Tenemos 2 centros de servicio nivel 4 en Estados Unidos, en Nueva York y en Burbank, así como otro en Tokio y en Beijing, en China. Estos centros de servicio tienen la capacidad de trabajar al nivel de la fábrica. Sin embargo, hay muchos otros centros de servicio nivel 2 y nivel 3, en donde hemos capacitado a técnicos en óptica, a casas de renta o a laboratorios que están capacitados para hacer ciertas reparaciones hasta un cierto nivel, obviamente dar mantenimiento, desensamblar un lente, limpiarlo, engrasarlo, reemplazar elementos, etcétera. Cuando las cosas ya son muy complejas, sí es necesario mandar los lentes a la fábrica, pero lo que quiero decir con esto pues es que evidentemente los clientes tienen la certeza de que hay un soporte sólido para poder hacer su servicio y mantenimiento en México. En el caso de Latinoamérica tenemos soporte en México, en Argentina, en Chile, en Brasil y próximamente vamos a capacitar técnicos en Colombia y en Perú.
Con eso concluye la parte de la presentación de ópticas full frame para cinematografía. Y aquí vamos a empezar. Esta parte ya está más corta, no desesperen. Pero sí, sí me parece importante que también toquemos esta parte. En el 2009, en el año que lanzamos los CP2, también lanzamos una línea de lentes que hoy día se llama Classic, que mucha gente los conoce como los Distagon, pero bueno, eso realmente más bien responde a los nombres de diseños ópticos de Zeiss, pero hoy día los llamamos Classic. Este portafolio de lentes, que llegó a ser mucho más extenso, hoy día ya está descontinuado y son lentes que se hicieron pensados en dos versiones, una versión para la montura EF de Canon y una versión para la montura F de Nikon. Son lentes muy robustos, construidos en metal y cristal, de alta calidad óptica, y hoy día ya ni siquiera nos quedan los 5 lentes que tengo mencionados aquí. Voy a actualizar esta lámina en la presentación, porque ya prácticamente creo que únicamente nos queda el 50 y el 85 milímetros. Es una línea que ya cumplió su ciclo de vida y que ya ha sido reemplazada por nuevos objetivos. ¿Cuáles son las características que ustedes van a encontrar en Zeiss? Lo que podríamos llamar como el Zeiss Look. Por un lado son lentes de alta definición, gracias a lo que hemos hablado ya del diseño óptico, de la baja distorsión y de los coatings que nos entregan un buen contraste. Vamos a tener también lentes de una reproducción de color muy fiel, o sea, vas a lograr retratar los sujetos y los tonos de piel de una manera muy fidedigna, sin que haya una tendencia de color hacia los rojos, azules, verdes, lo que sea, sino que son lentes que retratan muy bien el color. Y por otro lado, algo que nosotros llamamos el 3D Pop, que consiste en que gracias al tipo de bokeh que generan los lentes cuando hay poca profundidad de campo, te da la sensación como si la imagen se saliera del cuadro, como si tuviera volumen. Estas tres características son las características que definen el Zeiss Look. La línea clásica evolucionó ya el día de hoy a la serie Milbus, y también hubo muchísimas mejoras respecto de la línea clásica a la línea Milbus. El día de hoy está conformada por un portafolio de 11 lentes que van desde los 15 hasta los 135 milímetros. Tenemos los dos macros más rápidos del mercado, son macros diafragma F2, un 50 macro y un 100 macro. Tenemos 4 lentes rápidos, Super Speeds 1.4, que son el 25, 35, 50 y 85, que vienen en una maletita muy bonita, cada una con sus lens gears. Más adelante les voy a platicar del lens gear, que es un accesorio que te permite cinerizar este lente. Este lente es un lente híbrido, es un lente que puedes utilizar tanto para fotografía como para videografía profesional. Son lentes 100% manuales en el enfoque, no son lentes autofoco. Y son lentes que tienen hard stops o topes en foco mínimo y en infinito. Son lentes que vienen, bueno, aquí viene por ejemplo un poquito más detallado el portafolio, también una vez más, y esta es una de las maletas que tenemos para presentar estos lentes. Como pueden ustedes ver, son lentes de muy baja distorsión. El ejemplo de la imagen que están viendo aquí, pues es un lente 15 milímetros muy angular, y pueden ustedes notar que todas las líneas rectas que encontramos aquí en los armarios, la ventana, la pared, la mesa, pues son líneas muy rectas. Eso es parte del look de Zeiss. Es un look neutro con una colorimetría neutral. Estos lentes están herméticamente sellados al interior, son waterproof, aguantan lluvia ligera, y cuando digo herméticamente sellados quiere decir que todos los elementos ópticos del lente es imposible que se les meta humedad, hongo, arena, o sea, están completamente sellados. Tú los puedes trabajar en condiciones muy adversas de filmación. Yo le presté uno de estos lentes a un querido amigo fotógrafo, Lalo de la Cerda, quien se fue a capturar exhalaciones del Popocatépetl, y sí logró capturar unas cosas muy interesantes, porque sí
se fue y sí agarró una explosión y me mandó fotos. El lente estaba congelado, así, pero literalmente congelado. Lo dejó en la noche haciendo timelapse. El lente, o sea, él estaba muy preocupado, ¿no? Porque me dijo, oye, tu lente se congeló. Me lo regresó, no hubo condensación, no le pasó nada. O sea, son lentes muy robustos, enteramente construidos en metal y cristal. Traen un parasol que se remueve y se mete de manera inversa del otro lado. Y son lentes que están listos para trabajar en 6 y 8K. Hay muchas cámaras eh, que tienen 6K y 8K montura EF. Entonces ahí es donde realmente esos sensores de alta resolución pues le empiezan a demandar a la óptica. Cuando tú les pones óptica que no es de alta calidad, pues realmente lo que demanda el sensor ya se vuelve muy exigente respecto de lo que el lente te puede entregar. Estos lentes son una combinación perfecta para estas cámaras de alto poder resolutivo con montura EF. Vienen nuevas cámaras en el mercado, por ejemplo viene la Komodo, que va a ser una camarita muy interesante y de un segmento de mercado accesible, que también, por ejemplo, pues una gran solución para esas cámaras van a ser los Milbus. Los Milbus vienen en dos versiones, la versión ZE para montura EF de Canon y la versión ZF2 para montura de Nikon. En el caso de la versión de Nikon, existe la posibilidad de decliquear el iris. ¿Qué quiero decir con eso? Utilizas una pequeña llave que viene con tu lente y tú puedes las veces que quieras pasar de un modo a otro y tú decliqueas el lente y entonces tienes un iris continuo tipo lente de cine. Esa es una prestación interesante. En ese caso sí tienes que adaptar la montura F de Nikon a alguna otra montura porque mucha gente lo va a utilizar no únicamente con las cámaras de Nikon. Entonces lo adaptas, pero ya tienes un iris decliqueable. Otra cosa importante que tienen estos lentes es que tenemos un producto que se llama Lens Gears. Los Lens Gears son unos arillos de aluminio hechos en Alemania muy bonitos, que tú los metes en el lente y los giras y aprietan de una manera muy uniforme la carcasa o barril de lente y te permiten utilizar follow focus profesional, en este caso follow focus pitch 8, y son una solución mucho más profesional que ponerle uno de estos cintillos o arillos que en algunas ocasiones usan, ya que este es un producto realmente hecho en aluminio, que embona muy firme, que lo puedes quitar y poner las veces que quieras, y viene en 4 tamaños para satisfacer las diferentes líneas de lentes que tenemos para foto y videografía profesional. Tenemos un Lens Gear Mini, Small, Medium y Large, dependiendo del lente que tú vayas a utilizar. De ahí voy a pasar a una siguiente familia de lentes que se llaman Otus. Esta es otra línea de lentes pensada inicialmente para SLR, es decir, para montura EF de Canon y EF de Nikon. Está conformada por 4 lentes, todos 1.4. Cuando estos lentes se fabricaron, el management de Zeiss le dijo a los ingenieros, hagan el mejor lente que puedan, no importa cuánto pese, cuánto mide y cuánto vaya a costar. Hagan el mejor lente que puedan. Estos lentes son lentes que puedes trabajar a 1.4 sin comprometer en lo absoluto la calidad óptica del lente. Son lentes que tienen cero aberraciones cromáticas, cero distorsión. Si tú los usas en cámaras fotográficas de alta resolución como una Nikon D800, estás obteniendo una calidad de imagen equivalente a formato medio. Si pensamos que armar un kit de cámaras de formato medio, pensemos una Phase One o una Hassel digital, estás hablando de una inversión de cerca de $40,000. Con estos lentes y una cámara Nikon D800, por una cuarta parte de la inversión, puedes obtener una calidad de imagen excelente. Son lentes que principalmente los usan cineastas que buscan una calidad óptica excepcional, museos, por ejemplo el Archivo General de la Nación lo tiene, gente que le interesa tener una reproducción fotográfica muy fiel cuando fotografías documentos, pinturas, etcétera, etcétera, o fotógrafos de moda también los usan cuando quieren mucha calidad. Hay un caso muy patente aquí en México del maestro Carlos Rossini, que fue nominado
al Ariel por la camarista. Esa película está hecha con Otus. Tiene otro documental, el de Vivos de Ai Weiwei, que también lo hizo con Otus. Y sí, realmente la calidad óptica es muy patente y es un ejemplo práctico de cómo también los puedes utilizar para cinematografía. Estos lentes han ganado muchísimos premios internacionales y están catalogados como uno de los mejores lentes fotográficos jamás fabricados. Hay algunas entidades como DxOMark, que son estas páginas en donde tú puedes ver un análisis técnico del poder resolutivo, de la distorsión, de las aberraciones de los lentes, y que incluso establecen comparativas entre varios lentes y están calificados siempre en el máximo lugar o en los mejores lugares. Aquí hay un ejemplo de un cinefotógrafo que se llama August Bradley, que produjo un cortometraje. Ahí podemos ver que adaptó los lentes a PL para trabajar con una, me parece que es una F55. Y él muy atinadamente en su cortometraje eligió filmar muchas superficies metálicas y superficies de cristal justamente para evidenciar que los lentes no tienen aberraciones cromáticas. Es un corto que también está en nuestras páginas y lo pueden ver. En esta lámina les estoy mostrando la comparativa de tres lentes Zeiss, todos trabajados a 1.4 de diafragma. La foto de la izquierda es el lente clásico, que pueden ustedes ver que trabajado a 1.4 pierde resolución. O sea, es un lente que, ese lente no es el mismo trabajado a 1.4 que a 4 de diafragma. Son dos lentes diferentes. Podemos ver cómo en Milbus realmente logramos una mejoría impresionante en la calidad óptica del lente. Sin embargo, es un lente que todavía tiene una mínima aberración cromática, que a lo mejor no la alcanzan a percibir ahí en la pantallita, pero sí se le ve como un cierto alito aquí alrededor del punto de luz de la pupila. Y finalmente el Lotus es un lente de mucho más resolución y que no tiene aberraciones cromáticas. Perdón. Ahora quiero pasar a otra familia de lentes. Esta es una familia de lentes que se llama Loxia. Tenemos dos familias de lentes montura E de Sony, especialmente diseñados para la montura Full E. Todos estos lentes son lentes muy chiquitos que fueron pensados para que correspondiera su tamaño con los cuerpos de las cámaras de la serie A7. Son lentes 100% manuales en el enfoque y en la apertura. En el caso de este portafolio tenemos un lente 21, 25, 35, 50 y 85. Todos ellos, a pesar de ser lentes manuales, traen un chip que nos va a entregar el EXIF data o la metadata de la fotografía que estemos tomando, y todos son decliqueables. Todos ellos tú los puedes adaptar para que tengan un iris continuo. Además traen una goma o un rubber que pueden ver ustedes aquí en la montura para que a la hora de que embonen en la cámara quede muy bien sellado por términos de limpieza. Estos lentes utilizan todos ellos el Lens Gear Mini. Todos tienen un diámetro frontal de 52 milímetros. Y a pesar de ser lentes tan chiquitos, son lentes que tienen un poder resolutivo impresionante. Les puedo poner como ejemplo que son los lentes que utilizó Claudio Miranda en Top Gun dentro de los jets. Esa es una de las primeras familias que tenemos. Y la segunda familia que tenemos se llama Batis. Esta es otra familia también especialmente pensada para las cámaras de montura E o Full E de Sony. En este portafolio tenemos un lente 18, 25, 40, 85 y 135 milímetros. Tienen prestaciones muy interesantes. Son lentes waterproof. Son lentes que también tienen la posibilidad de trabajar en condiciones de clima adversos. El lente 85 y el 135 tienen estabilizador óptico de imagen. Y todos ellos traen un LED, un OLED electrónico, que es esta pantallita que ven aquí, el cual te va a indicar tanto la posición de enfoque como la profundidad de campo que estés obteniendo con una cierta focal a un cierto diafragma. Esto se vuelve muy útil para la gente que hace street photography, ya que puedes levantar el panel de la cámara y estar viendo el enfoque de manera manual,
O cuando también estás, por ejemplo, buscando enfocar en la hiperfocal. Cuando queremos hacer paisaje o hacer tomas muy a la distancia y buscamos enfocar en la hiperfocal, pues va a ser mucho más preciso que lo hagas a partir de trabajar con el enfoque del OLED a que lo hicieras de alguna otra manera. Cuando enfocamos en la hiperfocal, sucede un fenómeno muy interesante en el cual nosotros vamos a tener en foco todo desde la mitad de la distancia de enfoque hasta infinito. Entonces la gente que hace astrofotografía, paisaje, es una función que se vuelve muy relevante. Aquí son algunos ejemplos visuales de fotos tomadas con estos lentes de la serie Batis. Aquí finalmente el 135-28. Y con esto concluye mi presentación. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por la oportunidad de hacer esta charla. Creo que vamos bien en tiempo, llevamos 1 hora y media. Y quisiera saber si ahora encontrar la forma de poder pasar a una sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Eh, entonces creo que nuestros amigos de Amtech me van a estar haciendo el favor de pasar las preguntas y respuestas a través de, creo que de WhatsApp. Muchas gracias a todos, en verdad, por el tiempo y por la atención a la presentación. Déjenme, le mando un mensaje a nuestros colegas. No me ha llegado ninguna pregunta. Déjenme volver a preguntar. Chicos, ¿me quieren mandar preguntas, por favor? Preguntan que cuándo la capacitación en Colombia. Ok. Bien, la capacitación de servicio, pues toda nuestra idea inicial era poder realizarla en este 2020. Lamentablemente, ahorita pues no tenemos una fecha definida. Sí está muy, muy anotada en el tintero. Y tan pronto haya oportunidad de hacerla, la vamos a agendar. No les puedo dar una fecha, pero yo les aviso. La capacitación es un día entero, es un día más o menos de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, en donde se trabaja principalmente con lentes CP3 y Supremes. Se desarman en su totalidad, se desensamblan, se ve cómo se ensamblan, hay una parte teórica. Esta capacitación normalmente la hace un colega mío que se llama Simon Sommer. Y bueno, pues él es el experto, él forma parte de una entidad que se llama Size Academy, está muy enfocado en la parte educativa y pues yo viajo con él, yo hago las veces de traductor en muchos de los casos, porque él únicamente habla alemán e inglés, pero pues están muy padres, ustedes obtienen un certificado y les voy a avisar cuando podamos hacer la siguiente. Eh, este... Preguntan por un lente entry level para cine. Entry level para cine, o sea, propiamente cine, estaríamos pensando en los lentes CP3 o el zoom ligero LWZ. Todo depende de la cámara que tú vayas a utilizar. Sin embargo, nuestros lentes fotográficos, que también funcionan muy bien para videografía profesional, pueden ser una gran alternativa cuando estás en un presupuesto un poco más restringido. Entonces,
Todo depende de la plataforma de cámara que tú estés planteando utilizar y a partir de ahí te podemos hacer una recomendación específica. Déjenme ver qué más preguntas nos van a mandar nuestros colegas. Más preguntas, colegas que nos quieran enviar. Ya nos están escribiendo. Muy padre, la verdad, esta posibilidad de hacer las transmisiones en Facebook Live. Eh, Debo decir que esta es la primera. He trabajado más en otras plataformas. He hecho muchas presentaciones en Instagram Live. Pero qué padre que esto está funcionando tan bien y me alegra muchísimo. Dice Paulina, nos piden un lente planar. Ok. Los lentes planar corresponden a los diseños ópticos de los lentes que están hacia el centro de la escala, lo que llamamos como los lentes normales, que no son ni angulares ni telefotos, normalmente más cargados hacia los 50 milímetros, 35, 50, 85 milímetros, el centro de la escala. Y los lentes planar son diseños ópticos que puedes encontrar en diferentes familias de lentes. Hay lentes planar Loxias, hay lentes planar Milbus, hay lentes planar Otus. Entonces, realmente lo interesante sería saber para qué cámara lo quieres. Me está diciendo Pau aquí que estás buscando un lente 50-1.4. En el caso del lente 50-1.4, te podemos ofrecer tres alternativas, que son el clásico, el Milbus o el 55 Otus. Todos ellos montura F de Canon o F de Nikon. Hay un 50 milímetros también en la serie Loxia, que es montura E, pero ese lente ya es un F2 de diafragma. Hoy está como parpadeando aquí la luz, no sé por qué. Ya, ya se le quitó. Vamos a ver si recibimos alguna otra pregunta por parte de nuestros colegas. Pau, tengo una serie de ligas muy interesantes que sería muy padre que pudiéramos compartir con la audiencia. Te las voy a mandar yo vía correo para que tú las puedas compartir, en donde vienen una serie de links a diferentes videos donde van a poder ver el desempeño de los lentes. Vienen protocolos, una compilación de todos los protocolos ahorita ante el COVID. Vienen unos documentos donde se explica el origen de los nombres de los diseños ópticos de Zeiss y está muy bonito, es un material de consulta padre y pues bueno, yo se lo voy a hacer llegar ahorita a nuestros colegas de Amtec buscando que lo puedan compartir con todos ustedes. Me dice por aquí Pau de Amtec que ya fue todo. Entonces, pues muchas gracias. Yo quedo muy agradecido con todos ustedes por la oportunidad de hacer esta presentación y transmisión. Y pues nos vemos hasta la próxima. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Alcocer y estoy para servirles. Muchas gracias.